Hoy quiero hablar, no porque espere comprensión, ni siquiera perdón, sino porque siento que, si no lo hago ahora, mi verdad morirá conmigo. Me llamo Irma y tengo 84 años. Durante toda mi vida aprendí a callar, a tragarme el dolor, a sonreír cuando todo por dentro me ardía, a comportarme como una señora decente, aunque los recuerdos me golpearan las costillas cada vez que cerraba los ojos. Me he convertido en una mujer que sabe hornear pan, coser a mano, aconsejar a los nietos y mantener la casa en orden, pero nadie sabe que por dentro hay una niña que aún tiembla, que aún escucha pasos acercándose en la oscuridad, que aún se duerme con los puños cerrados. Durante años no pude hablar de esto, no porque no quisiera, sino porque creí que nadie me creería. Azul, ¿a quién le importaba lo que le pasaba a una niña pobre en los años 40, en un pueblo donde las paredes eran de barro y los secretos se enterraban bajo la tierra junto con los muertos? Nadie quería saber, nadie preguntaba, y una niña que preguntaba demasiado simplemente dejaba de ser querida. Así me educaron, a ser obediente, a no llorar, a no levantar la voz, a no hacer preguntas, a bajar la cabeza. Crecí en un rancho del interior de Jalisco, en una casa sin puertas internas, donde la privacidad era un lujo y el respeto se medía por el silencio. Éramos 8 hermanos, pero yo era la única hija mujer, la menor. Mi madre decía que yo era su bendición tardía, pero nunca supe si lo decía con cariño o con resignación. Ella tenía las manos partidas por el jabón y la piedra pómez, la espalda encorvada de tanto lavar ropa ajena, y una mirada que nunca me sostuvo más de 3 segundos. Siempre decía que Dios nos mandaba pruebas, pero nunca supe si Dios también la amarraba a su resignación o si fue ella quien decidió entregarse al destino sin luchar. Mi padre era otra historia, alto, de voz grave y mirada que te partía en dos. Era de esos hombres que no necesitaban levantar la mano para que todos supieran que era peligroso. Con solo mirarte ya sabías que algo hiciste mal, aunque no supieras qué. ¿Supresos? Trabajaba como capataz en una finca cercana y por eso en el pueblo lo respetaban, o más bien le temían. Las vecinas bajaban la voz cuando él pasaba por la calle. Los niños se hacían a un lado y mi madre se apuraba a servirle la comida caliente como si llegar 5 minutos tarde fuera pecado mortal. De niña yo también le temía, no como se le teme a un castigo o a un regaño. Era un miedo más hondo, más sucio, más espeso, como si su sola presencia me arrebatara el aire. Nunca me gritó, nunca me golpeó, pero había algo peor, algo que no sabría cómo explicar, ni siquiera ahora, con tantos años encima. Lo que hacía no dejaba moretones que se pudieran ver. Lo suyo era otra cosa, y para hacerlo, primero me ataban. No sé cuándo empezó, no sé si tenía 5 o 6 años. Mi memoria es como un espejo roto, cada pedazo refleja algo distinto, y cuando intento armarlo, me cortan las manos. Lo que sí recuerdo es el olor. Siempre hay olores que se quedan,
el del petate viejo donde me acostaban, el de la cuerda de Ixtelé con la que me amarraban las muñecas y los tobillos, el del sudor agrio de mi propio miedo. No sé si fue mi madre quien me enseñó a no resistirme o si fui yo la que entendió sola que, si no me movía, si no lloraba, terminaba más rápido. No quiero que piensen que cuento esto con frialdad. Al contrario, me arde la garganta mientras lo escribo. Me tiemblan las manos como cuando tenía 8 años y no podía abrirlas después de estar tanto tiempo atada. El cuerpo olvida muchas cosas, pero hay memorias que se quedan en los músculos, en la espalda, en el cuello, en los dedos. Todavía hay noches en las que me despierto sudando, segura de que estoy otra vez ahí, en ese cuarto oscuro, con los ojos cerrados, esperando que pase. Y no pasa, porque aunque uno escape, el cuerpo se queda preso. Y en mi caso, estuve presa más de una década. Durante mucho tiempo me convencí de que lo que me pasaba no tenía nombre, que yo era culpable, que algo debía haber hecho mal. Porque si tu propia madre lo permite, si te ayuda a vestirte después, si te da un pan con azúcar como consuelo, ¿cómo no pensar que todo eso es normal? Me lo creí, me creí mala, me creí rota, me creí sucia, me lavaba las manos hasta que se me pelaba la piel, me frotaba con ceniza, me confesaba en la iglesia, aunque no supiera qué decirle al padre. ¿Pecaste, hija? Sí, padre. No sé cómo, pero sí. Nunca dije nada a nadie, ni siquiera a mis hermanas cuando crecieron, ni siquiera a mi esposo cuando me casé, ni siquiera a mi hija cuando ella tuvo su primera niña. ¿Cómo contarle que su madre fue una niña rota, una niña atada, una niña utilizada como castigo viviente por un hombre que todos respetaban? ¿Cómo confesar que durante muchos años no pude mirar a un hombre a los ojos sin temblar, que no supe lo que era el placer, que mi cuerpo se convirtió en una cárcel? Pero hoy, a mis 84 años, decidí que no me quiero morir con la lengua cerrada, porque si callo, él gana, porque si me muero sin contar esto, esa niña que yo fui nunca encontrará justicia, porque hay muchas como yo allá afuera, mujeres viejas, mujeres sabias, mujeres fuertes, que también fueron niñas silenciadas. Y quizás si una de nosotras habla, otra también encuentre valor, y así, una por una, podamos liberar a la niña que llevamos dentro. No cuento esto para dar lástima. Lo cuento porque la vergüenza ya no me pertenece. Se la devuelvo a quienes me la hicieron cargar. Que se la traguen ellos. Yo ya no. Y si tú, mujer que me escucha, reconoces en mi voz algo que te duele, algo que viviste, algo que no pudiste nombrar, entonces, hermana mía, te abrazo desde esta vejez silenciosa, desde esta silla vieja, desde este cuerpo cansado. Te abrazo porque nosotras no somos culpables, porque sobrevivimos, porque aún respiramos, porque aún estamos aquí. Y eso ya es una victoria. No fue un sueño ni una pesadilla lo que me hizo recordar todo. Fue algo mucho más simple, más cotidiano, más brutal en su inocencia. Una noche, hace unos meses, mi nieta Valeria
vino a dormir a casa. Tiene 9 años, la misma edad que tenía yo cuando ya estaba rota por dentro. Llegó con su mochila, su pijama de unicornios y un cuaderno lleno de dibujos. Me pidió que le leyera un cuento antes de dormir y lo hice, aunque mi voz temblaba más de lo que quisiera admitir. Después, cuando se acomodó entre las cobijas, me miró y me dijo algo que todavía hoy me martilla los oídos. Abuela, ¿tú eras feliz cuando eras niña? No supe qué decir. Me quedé mirándola. Su carita tranquila, sus manitas sosteniendo el peluche, sus ojos abiertos, esperando una respuesta simple. No podía mentirle, pero tampoco podía decirle la verdad. Así que sonreí, le acaricié el cabello y respondí lo que cualquier cobarde diría. Dormí tranquila, mi amor, eso es lo que importa. Ella cerró los ojos en paz, pero yo no dormí esa noche. Me senté en la mecedora junto a su cama y me quedé allí, mirando la pared, sintiendo cómo se abría una grieta que llevaba décadas cerrada a la fuerza. Fue esa noche, en medio del silencio y la oscuridad, cuando el pasado comenzó a respirar de nuevo. Volvieron los sonidos que había enterrado con tanto esfuerzo, el rechinar de la cuerda al apretarse, los pasos pesados en el corredor de tierra, el chasquido de la lengua de mi madre al mandarme callar. Volvió también el olor de la humedad en las paredes, el sudor agrio que se impregnaba en mis trenzas, la ceniza que mi madre usaba para lavarme las piernas después, como si eso bastara para borrar lo que me hacían. No lloré, ya no lloro. Aprendí hace mucho que las lágrimas no limpian, solo ablandan la rabia, y yo no quiero ablandarme más. Al día siguiente llevé a Valeria de vuelta a su casa. Me sonrió desde la ventana mientras su madre la ayudaba a bajar la mochila del auto. Yo asentí, fingí estar tranquila, pero por dentro algo se había soltado. Era como si la niña que fui se hubiera despertado golpeando desde el fondo de mi pecho, exigiendo que ya no la ignorara. Y esa niña tenía razón. Yo no tenía derecho a seguir callando. No cuando ella gritó tanto por ayuda y nadie vino. No cuando tantas otras niñas aún gritan hoy. No cuando hay mujeres que aún creen que lo que vivieron no fue violencia, solo una corrección. Yo también lo llamé así durante muchos años. Corrección, castigo, lección. Así lo llamaban ellos, así lo llamaba mi madre. Es por tu bien, Irma, me decía mientras me llevaba al cuarto de atrás. Era el único que tenía pestillo por dentro, y la única razón de ese pestillo era que no se pudiera abrir desde afuera. Me decía que no me moviera, que no gritara, que pasaría rápido. Me desataba la trenza para que no se enredara en la cuerda, como si con ese gesto estuviera haciendo algo tierno, maternal, pero sus manos temblaban. Ella también tenía miedo, aunque no sé si era por mí o por ella misma, tal vez por ambas, o tal vez ya no sentía nada. Después de la pregunta de Valeria, los recuerdos vinieron con fuerza, como un río desbordado. Comencé a tener pesadillas otra vez. No eran escenas claras, eran más bien sensaciones, la opresión en el pecho, la asfixia, el calor de un cuerpo encima del mío,
el crujido de la cuerda en mis muñecas. Me despertaba con el corazón acelerado, sintiendo que alguien me observaba desde la esquina del cuarto. Pero ya no había nadie, solo los ecos, solo los fantasmas, solo los nombres que nunca se dijeron en voz alta. Una tarde de domingo fui a la iglesia del barrio, no por fe, sino por costumbre. La misa me pareció interminable. Las palabras del sacerdote me rebotaban en los oídos sin sentido, pero hubo un momento en que alzó la voz y dijo: «La verdad os hará libres, pero el silencio os mata en vida». Y me miró. No sé si fue casualidad, pero en ese instante sentí que la sangre se me iba de las manos. Tuve que salir antes de la bendición final. Me senté en una banca del parque, respirando como si me faltara el aire. Y fue ahí donde supe que no podía seguir fingiendo, que lo que me mataba no eran los años, ni la artrosis, ni la soledad de la vejez. Era el silencio. Era ese silencio que mi madre me enseñó a guardar, ese que me tragaba entera cada vez que alguien decía: «Las cosas de la casa se quedan en la casa». Ese mismo día busqué un cuaderno viejo, lo abrí y comencé a escribir. No sabía por dónde empezar, así que solo puse: «Me amarraban para corregirme». Escribí esa frase y me quedé mirándola durante horas. ¿Qué se puede decir después de eso? ¿Cómo se explica una infancia donde el amor no existía, donde la confianza era una trampa, donde tu madre te entregaba cada noche como una ofrenda silenciosa a la violencia? ¿Cómo se continúa después de haber sido atada no solo del cuerpo, sino también del alma? Durante años creí que no tenía derecho a hablar porque no me rompieron los huesos, porque no quedaban cicatrices visibles, porque nadie oyó mis gritos, porque yo misma los ahogué. Me dijeron que era una exagerada, que esas cosas pasaban, que antes los padres eran más estrictos, que mejor callara, y así lo hice. Me tragué las palabras, me tragué la rabia, me tragué la verdad. Pero ya no. Ahora quiero escupirla, porque esa verdad me pertenece, porque esa niña rota que vive en mi interior se merece que alguien la defienda, aunque sea con palabras viejas y manos temblorosas. Hoy entiendo que la pregunta de mi nieta no fue una casualidad. Fue la llave que abrió la puerta de un cuarto cerrado por décadas. Un cuarto con olor a cuerda, a miedo, a resignación. Y yo ya no quiero vivir más encerrada ahí dentro. Es hora de salir, es hora de decirlo todo. Porque si no lo hago yo, ¿quién lo hará? Cuando pienso en esos años, los primeros que realmente recuerdo con claridad, me doy cuenta de que nunca fueron normales, aunque yo no lo supiera entonces. No tenía con qué comparar. Lo que una niña vive lo asume como el mundo, como la única forma en que las cosas pueden ser. Para mí, era normal que la casa estuviera siempre en silencio, que mi madre evitara cruzar miradas con mi padre, que los pasos de él determinaran el ritmo de nuestros días. Era normal que las sonrisas se apagaran cuando él llegaba, que los juegos terminaran antes de tiempo, que la radio se apagara, que incluso los platos se movieran más despacio en sus manos cuando comía. Mi madre tenía una forma de doblar las
servilletas que me producía ansiedad. Lo hacía con un cuidado excesivo, como si creyera que si las esquinas no quedaban perfectamente alineadas, algo terrible iba a pasar. Y a veces pasaba igual, porque en esa casa no importaba qué hicieras. El peligro no estaba en los actos, sino en los gestos, en los tonos, en los silencios mal interpretados. Yo era una niña inquieta, como cualquier otra. Me gustaba cantar bajito mientras barría el patio, inventar historias con piedritas, dibujar formas en la tierra con un palo. Pero con el tiempo aprendí a volverme invisible, porque cualquier sonido que hiciera podía despertar el mal humor de mi padre. Aprendí a caminar sin hacer ruido, a tragarme la risa, a esconder mis dibujos. Empecé a hablar poco, a mirar al suelo, a sentarme con las piernas bien cerradas y las manos sobre las rodillas. Me dijeron que así debía comportarse una niña buena, que las niñas buenas no hablaban mucho, no corrían, no lloraban, que las niñas buenas no hacían enojar a su padre, que las niñas buenas aguantaban. Y yo quería ser una niña buena, no porque creyera que eso me haría feliz, sino porque pensaba que así tal vez dejaría de doler. Mi madre en ese entonces aún tenía el rostro de alguien que intenta convencer a los demás de que todo está bien. Se arreglaba el cabello cada mañana, usaba sus blusas bordadas y salía al mercado con paso apurado, cargando su canasta con dignidad. Pero yo la veía temblar cuando oía la voz de mi padre. La veía cómo apretaba los dientes cuando él se refería a ella con desprecio. La veía llorar en la cocina cuando pensaba que yo dormía. A veces se acercaba a mí por la noche, me ponía la mano en la frente y me susurraba cosas que no entendía. Decía perdón muchas veces y yo no sabía por qué. Pero me gustaba que me tocara, que me hablara, que me mirara con ese dolor que parecía cariño. Eran tan escasos esos momentos que los guardaba como si fueran tesoros. El problema fue que mi padre también notó esos gestos. Su rabia no era solo hacia mí, era hacia ella también, porque ella me cuidaba, aunque fuera a escondidas, y él no lo soportaba. Empezó a poner reglas más estrictas. Yo ya no podía dormir en el cuarto de mi madre. Me cambiaron al cuarto trasero, el más frío, el más oscuro, donde no llegaba bien la luz del sol. Allí donde las paredes tenían manchas de humedad y el techo rezumaba un olor a encierro. Ese fue el lugar donde comenzaron las noches que me destruyeron. No sucedió de golpe, todo fue lento, cuidadosamente planeado, como se cocinan los venenos que no matan de inmediato. Primero fueron las amenazas: si no obedeces, vas al cuarto. Luego los castigos: me dejaban horas sin comer, parada contra la pared. Después vinieron las cuerdas de Ixtele, esas que mi padre usaba para amarrar bultos, para sujetar herramientas, para colgar las pieles de animales. Un día simplemente apareció con una de ellas y me dijo que necesitaba aprender a no hablar cuando no me daban permiso. Me ordenó que me acostara boca abajo y me ató las manos a los barrotes de la cama. Tenía 8 años
Me quedé así toda la tarde. No me pegó, no me gritó, solo me dejó ahí, inmóvil, llorando bajito, mientras él dormía la siesta en la hamaca. Cuando mi madre entró al cuarto, no dijo nada, solo me desató con cuidado. Me pasó un trapo mojado por las muñecas y me pidió que no dijera nada. Fue para que aprendas, dijo, y yo asentí, aunque no entendía que debía aprender. Eso se volvió rutina. Cada vez que hablaba sin permiso, cada vez que me movía de donde no debía, cada vez que no comía lo que me servían, terminaba en ese cuarto, amarrada, a veces por horas, a veces por toda la noche. Al principio intentaba zafarme, me lastimaba las muñecas, me torcía los tobillos, pero con el tiempo dejé de resistirme. Aprendí a rendirme, a dejar el cuerpo suelto, a esperar. Me volvía piedra, me volvía sombra. Cerraba los ojos y me imaginaba que era otra niña, en otra casa, con otra madre, con otro nombre. A veces imaginaba que me moría y que venía un ángel a llevarme lejos. Me gustaba pensar que en el cielo no había cuartos oscuros, ni cuerdas, ni hombres con olor a aguardiente. Lo más cruel era que mi madre estaba ahí. Siempre estuvo ahí, no participaba, pero tampoco impedía nada. Se quedaba al margen. A veces lloraba, a veces simplemente cocinaba mientras yo gemía del otro lado de la pared. Nunca me defendió, nunca lo enfrentó, nunca me sacó de ese cuarto antes de que él lo decidiera. Supongo que pensaba que así me estaba protegiendo, que si no intervenía, él no se ensañaría más. O tal vez creía que no tenía opción. Pero yo sí tenía ojos. Yo la vi mirar hacia otro lado, y eso dolía más que las cuerdas, porque uno espera la crueldad de los hombres violentos, pero no la indiferencia de una madre. Con el tiempo, las correcciones cambiaron de forma. Ya no eran solo castigos físicos. Empezó a hablarme al oído mientras me amarraba. Me decía que era una niña mala, que me portaba como una perra, que tenía que enseñarme a obedecer. Me tocaba la cara con los dedos sucios. A veces me hacía repetir frases como «soy una desobediente» o «no valgo nada». Yo las repetía, las decía una y otra vez hasta que me las creí, hasta que mi reflejo en el espejo me parecía asqueroso. Me odiaba, me daba asco. Comencé a arrancarme los cabellos, me mordía las uñas hasta sangrar, me orinaba encima por las noches. Dejé de hablar en la escuela, me volví invisible en todas partes. Una maestra me preguntó una vez si todo estaba bien en casa. Yo tenía 9 años. La miré con terror. Pensé que si decía algo, él se enteraría y me mataría. Así que mentí. Sonreí. Dije que todo estaba bien. Ella no insistió. Me dio una paleta y me dijo que era muy bonita. Yo me la guardé en el bolsillo. Nunca la comí. Era como una prueba de que alguien alguna vez se preocupó por mí, aunque no lo suficiente como para salvarme. Las cosas siguieron así por años. Nadie preguntó, nadie intervino, nadie escuchó. Y yo dejé de pedir ayuda. Me resigné, me convencí de que eso era la vida, que lo que me pasaba era normal, que yo era la equivocada. Me encerré en mí misma,
Me convertí en una niña obediente, silenciosa, útil. Fui exactamente lo que él quería. Y eso fue mi mayor traición a mí misma. Porque cuando uno se adapta al dolor, cuando uno lo normaliza, se pierde. Dejas de ser tú. Te conviertes en lo que ellos quieren y yo dejé de ser Irma. Me borré y aún hoy, a veces, no sé si he vuelto del todo. La verdad, no llegó como un relámpago ni como una epifanía clara. No fue un grito en mi interior ni una palabra reveladora que alguien me dijera al oído. No, la verdad llegó como un goteo lento, como una gota de agua que cae del techo y moja el mismo punto una y otra vez hasta que la madera cede. Así fue el proceso de entender que lo que vivía no era normal, que lo que me hacían no era educación, ni corrección, ni castigo, sino algo más oscuro, más cruel, más profundo. Tardé años en darle nombre, pero incluso antes de saber qué palabra usar, ya algo dentro de mí se estaba rompiendo y sabía, con la confusa claridad de la infancia, que lo que me rodeaba no era justo. Tenía 10 años cuando comencé a mirar a las otras niñas con ojos diferentes. En la escuela notaba sus cabellos sueltos, sus risas fáciles, la forma en que hablaban sin temor, cómo levantaban la mano para responder, cómo corrían por el patio sin miedo a que sus voces fueran escuchadas. Oh, yo no podía hacer eso. Tenía la voz trabada, la espalda encorvada, los pies siempre en tensión. Me sentaba en el último banco, con los ojos bajos, con las manos entrelazadas, como si estuviera rezando todo el tiempo. Pero empecé a observar. Una parte de mí comenzó a recolectar pruebas, como si necesitara argumentos para convencerme de que la culpa no era mía. Recuerdo un día, en particular, que marcó un antes y un después. Estábamos en clase de dibujo. La maestra nos pidió que pintáramos nuestra casa. Las niñas comenzaron a hacer techos rojos, chimeneas, flores en los jardines, perros en el patio, ventanas abiertas. Yo me quedé mirando mi hoja en blanco durante mucho rato. No sabía qué dibujar. Mi casa no era así. No tenía flores, ni ventanas abiertas, ni perros felices. Era una casa silenciosa, con las cortinas siempre cerradas, con olor a trapo húmedo y miedo viejo. Tomé un crayón negro y dibujé una habitación sin ventanas, con una cama de hierro en el centro. Cuando la maestra pasó junto a mí, se detuvo. Me preguntó si estaba segura de que esa era mi casa. Asentí. Me sonrió de forma tensa, tocó mi hombro y siguió caminando. No dijo nada más, pero esa noche, mientras lavaba los platos, escuché a mi madre decirle a mi padre que la maestra había venido a preguntarle si todo estaba bien en casa. Él no respondió, solo la miró, y ella se quedó callada. Esa fue la última vez que alguien preguntó. Después de eso, supe que si quería entender lo que me pasaba, tendría que hacerlo sola. Comencé a prestar atención a los detalles, a buscar señales en la vida de los demás. Iba a la tienda del pueblo y escuchaba cómo las madres regañaban a sus hijos. Sí, pero luego los abrazaban. Veía cómo los padres alzaban a sus hijas en brazos, les compraban golosinas, les limpiaban los mocos con ternura.
Yo no conocía nada de eso. Mi padre nunca me había tocado con afecto. Su mano era solo instrumento de dominio, su mirada un látigo, su voz una sentencia. Una tarde, después de la escuela, me quedé parada frente a la casa de una compañera. Escuché cómo dentro reían, cómo ponían música, cómo la madre llamaba a su hija con una voz dulce para que merendara. Me quedé ahí, con la mochila colgando de un solo hombro, hasta que la puerta se abrió y la niña me vio. Me invitó a pasar, pero yo solo sonreí y dije que tenía que irme. Corrí de vuelta a casa con el corazón apretado. Esa noche, mientras estaba atada en el cuarto, lo entendí. Lo entendí con cada fibra de mi cuerpo. Esto no era lo que vivían los demás. Esto no era ser hija. Esto no era ser familia. Lo que me pasaba tenía otro nombre. No sabía cuál, pero no era castigo. No era amor. Y con ese pensamiento vino otro más doloroso aún. Mi madre lo sabía, siempre lo supo, lo había visto, lo había escuchado, lo había permitido. Durante tanto tiempo quise creer que ella también era víctima, que no podía hacer nada, que el miedo la paralizaba, y aunque eso fuera cierto, aunque el miedo la consumiera, ella era adulta, yo era la niña, yo era la que necesitaba ser protegida. Y no lo hizo. No lo intentó. Me ofreció al verdugo noche tras noche, a veces con una excusa, a veces con silencio, a veces con sus manos temblorosas, abriéndome la puerta del cuarto trasero. Ella no me golpeó, pero su pasividad me hizo más daño que cualquier cuerda, porque yo esperaba de ella una salvación que nunca llegó. Comencé a imaginar que algún día alguien vendría. Una tía, una vecina, un ángel disfrazado de cartero soñaba con que la puerta se abriría y alguien gritaría ¡alto! Pero no pasaba. La realidad era que a nadie le importaba, o no lo suficiente. El mundo seguía girando mientras yo me hundía. La gente saludaba a mi padre por la calle, lo respetaban, lo admiraban, lo llamaban hombre trabajador, hombre de palabra, y yo sentía que me asfixiaba, porque no solo estaba atrapada en mi casa, estaba atrapada en una mentira compartida por todos. A los 11 años, algo cambió. Comencé a tener pensamientos peligrosos. No quería morir, pero ya no quería vivir así. Me asomaba al pozo del patio y me preguntaba cuántos segundos tardaría en caer. Me subía al tejado y me imaginaba saltando, no por deseo de acabar, sino por deseo de comenzar otra cosa, una vida diferente, una vida sin sogas, sin habitaciones oscuras, sin dedos sucios que me llamaban niña mala al oído. Me aferré a pequeñas rebeldías. Dejé de bajar la cabeza cuando él me hablaba. No lloraba durante las correcciones, no pedía perdón. Mi cuerpo seguía sometido, pero mi espíritu comenzaba a resistirse, y eso lo enfurecía, porque él no quería solo obediencia física, quería mi alma, quería verme rota, y cuando intuyó que ya no podía quebrarme por completo, se volvió más cruel, más metódico, más impaciente. Una noche,
Después de una corrección larga, volví a la escuela con las marcas aún frescas. Una compañera me preguntó por qué caminaba tan raro. Quise decirle, estuve a punto, pero la miré y supe que no lo entendería. Así que mentí. Dije que me había caído de una mula. Ella rió. Me dijo que era torpe y yo también reí, porque era más fácil reírse de una caída inventada que explicar la verdad. Pero dentro de mí algo ya había cambiado. Ya no era esa niña que creía que merecía el dolor. Ya no era la que se pensaba culpable. Comenzaba a entender que la culpa era de ellos, de él, de mi madre, de todos los que callaban, de todos los que veían y no hacían nada. Comencé a escribir en trozos de papel lo que me pasaba. Los escondía debajo del colchón. No sé para qué. Tal vez porque creía que algún día alguien los leería y sabría mi historia. Tal vez porque necesitaba dejar constancia de que yo sí lo viví, que no me lo imaginé, que no estaba loca, que era real. Y cuando una niña empieza a entender que lo que vive no es justo, cuando comienza a juntar las piezas del rompecabezas del horror, ya no hay vuelta atrás. Esa es la verdadera pérdida de la inocencia. No el dolor, no las sogas, no el encierro. Es el momento en que entiendes que el mundo está dispuesto a mirar hacia otro lado y que si tú no hablas, nadie hablará por ti. Ese día, a mis 11 años, entendí que debía hacer algo. No sabía qué, ni cómo, ni cuándo. Pero sabía que, si seguía viva, algún día lo contaría todo. Y ese día ha llegado. Después de esa primera grieta en mi conciencia, lo que vino fue una avalancha lenta pero devastadora, como si todo lo que había reprimido, todo lo que había aceptado con la resignación muda de la infancia, comenzara ahora a revelarse dentro de mí, a agitarse como un animal encerrado demasiado tiempo. Lo había mantenido contenido con fuerza, con miedo, con la esperanza vana de que si me quedaba quieta, si no hablaba, si no miraba, si no lloraba, todo se detendría. Pero no, nada se detuvo. Al contrario, todo empeoró, porque cuando un verdugo siente que su víctima ya no tiembla como antes, redobla el castigo. Y eso fue exactamente lo que pasó. A mis 12 años ya no me amarraban solo por portarme mal. Cualquier excusa era suficiente. Un trapo mal doblado, una respuesta dicha con un tono soberbio, una cucharada que no terminaba. Y lo más cruel era que ya no había necesidad de justificar nada. Mi madre ya no intentaba explicar. Solo me miraba y yo entendía. Me tocaba el hombro, me decía que fuera al cuarto y yo obedecía. Ya no discutía, ya no preguntaba, porque lo sabía, porque ella lo sabía, porque el silencio se había convertido en una coreografía compartida. Las cuerdas cambiaron con el tiempo. A veces eran de ixtlé, otras veces de cuero, otras simplemente sábanas anudadas. Él las preparaba con un esmero que me enfermaba. Las revisaba, las probaba, las ataba y desataba como si fuera un oficio. Me colocaba de espaldas como siempre, pero ahora también hablaba. Hablaba mucho.
Me decía cosas que entonces no entendía del todo, pero que me hacían sentir sucia, culpable, torcida. Me decía que yo provocaba eso, que lo hacía por mi bien, que si no me corregía yo iba a crecer como una cualquiera, que las niñas malas terminaban en la calle y que él no quería eso para mí. Yo cerraba los ojos, intentaba desaparecer, pero ya no podía, porque aunque mi cuerpo aprendió a no moverse, mi mente ya no se escapaba como antes. Ya no lograba flotar, ya no se iba a otro lugar, y eso fue lo que me quebró por dentro. Ya no podía desconectarme, tenía que estar ahí, presente, sintiendo, oliendo, escuchando cada palabra, cada respiración, cada sonido de la cuerda al apretarse. Y eso me fue matando de a poco. Mi madre, mientras tanto, se fue borrando. Cada vez hablaba menos, cada vez me miraba menos. Se encerraba en la cocina por horas, cocinando para nadie, limpiando lo que ya estaba limpio. Se volvió una sombra y yo dejé de buscarla, dejé de esperarla, dejé de llorar por ella, porque entendí que ya no había madre allí, solo una mujer rota que sobrevivía a costa del sacrificio de su hija. Tal vez ella también fue víctima en su momento, tal vez a ella también la amarraron, pero no la justifico, no puedo, no quiero, porque yo era una niña, yo la necesitaba y ella me entregó. Hubo una noche que marcó un punto de no retorno. Había llegado de la escuela con la falda sucia. Una compañera me empujó en el recreo y caí en un charco. Mi padre no me dejó entrar a la casa, me hizo quedarme en el patio, de pie, hasta que anocheció. Luego me llamó. Me pidió que me quitara el uniforme frente a él. Me negué. Fue la primera vez que dije no. Y eso lo enfureció más de lo que pude prever. Me arrastró de los brazos hasta el cuarto de atrás. Me ató de una manera distinta, con los brazos por encima de la cabeza, colgando de un gancho del techo que antes usaban para las hamacas. No me tocó, solo me dejó ahí, horas, no sé cuántas. Perdí la noción del tiempo. Mis brazos dormidos, las piernas temblando, la boca seca. Cuando mi madre entró y me bajó, tenía la cara hinchada de tanto llorar, pero no me abrazó. Solo me dio un trapo con agua y se fue. Después de esa noche, dejé de hablar por completo. En la escuela me enviaron a la directora. Dijeron que algo andaba mal, pero nadie hizo nada más. Me cambiaron de lugar en el aula, me pusieron con una psicóloga que venía una vez al mes, me dieron dibujos para colorear. Yo los hacía sin mirar. Dibujaba jaulas, sogas, ojos cerrados. Nadie entendía, nadie quería entender. Mi hermano mayor, que ya trabajaba fuera del pueblo, vino a visitarnos ese año. Me miró largo rato y me preguntó si estaba bien. No le respondí. Le bastó con mi silencio. Esa noche lo oí discutir con mi padre. Gritaron. Mi madre lloró. A la mañana siguiente, mi hermano se fue sin despedirse. Nunca volvió. Supongo que entendió. Supongo que eligió no mirar más. Supongo que decidió salvarse él. No lo culpo. O tal vez sí. Pero ya no importa. El vínculo con mi propio cuerpo se rompió definitivamente
durante esos años. Dejé de sentirlo como mío. Era un objeto que había que esconder, controlar, proteger del mundo y de mí misma. Comencé a usar ropa suelta, a evitar los espejos, a caminar encorvada. Me odiaba. Odiaba mis brazos, mis piernas, mis pechos que empezaban a crecer. Me golpeaba contra las paredes, me rascaba la piel hasta que sangraba. Cualquier cosa era mejor que sentirme viva, porque estar viva era sentir todo eso. En las noches me dormía con el miedo mordiéndome los talones. A veces me despertaba a mitad de la madrugada sin recordar si ya había pasado o si aún venía. Vivía en un estado de alerta constante. Cada sonido, cada crujido, cada sombra podía ser el inicio de otra noche interminable. Tenía 12, 13, 14 años y el alma más vieja del mundo ya no soñaba con escapar. Soñaba con desaparecer, con dejar de ser. La escuela terminó. No me dejaron seguir estudiando. Las mujeres no necesitan libros, necesitan saber cocinar y callarse la boca, dijo él. Y mi madre no dijo nada. Me quedé en casa. Ayudaba en todo. Lavaba, cocinaba, cuidaba a los animales. Me volví útil, eficiente, silenciosa, pero ya no era una niña. Era una prisionera que había olvidado cómo se ve el sol desde afuera. La relación con mi madre se volvió completamente mecánica. No hablábamos, no discutíamos, no nos mirábamos. Yo la obedecía. Ella me ignoraba. A veces me preguntaba cómo hubiera sido mi vida si ella me hubiera abrazado una vez. Una sola vez. Un abrazo. Un lo siento. Pero no. Eso nunca llegó. Y con el tiempo dejé de esperarlo. La segunda escalada no fue un evento. Fue una acumulación, una montaña de noches, de cuerdas, de gritos sordos, de miradas evitadas. Fue una muerte lenta, la muerte de mi fe en los otros, en el amor, en la protección, en la maternidad. Fue la muerte de la esperanza, porque cuando vives tanto tiempo bajo el miedo, aprendes a moverte en la oscuridad, a respirar con las costillas apretadas, a callar hasta que tu voz se borra, y eso es lo que me pasó. Me borré, pero lo que ellos no sabían era que algo dentro de mí seguía vivo, que la niña que una vez fui, la que soñaba con ser maestra, con tener una casa con ventanas grandes y una cama propia, esa niña aún respiraba. Herida, escondida, callada, sí, pero viva. Y algún día, esa niña iba a encontrar la forma de salir. El día en que decidí huir no fue especial en apariencia. No hubo tormentas, ni gritos, ni golpes más fuertes que otros. Fue, de hecho, una tarde casi tranquila. El cielo estaba despejado, el aire olía a leña y a tierra seca, y en el patio los gallos picoteaban las migajas del desayuno. Nadie habría adivinado que ese día yo me rompería de forma definitiva. Pero cuando has vivido demasiado tiempo bajo una cuerda invisible, hay un momento en que ya no puedes respirar más, y yo había llegado a ese límite. No lo sabía al levantarme, pero mi cuerpo sí lo sabía. Me sentía distinta, como si algo se hubiera desplazado dentro de mí durante la noche. No tenía miedo, o tal vez sí, pero era un miedo distinto
más frío, más nítido, más útil, un miedo que ya no paralizaba, sino que impulsaba. Esa mañana, él se fue temprano a la finca. Dijo que volvería antes del anochecer. Mi madre se quedó lavando ropa junto al pozo. Yo debía moler el maíz, barrer el patio y alimentar a los animales. Hice todo sin protestar, sin apurarme, sin torpeza, pero dentro de mí todo ardía. Tenía 14 años, ya había sangrado 2 veces. Mi cuerpo cambiaba, aunque yo intentara ignorarlo. Sabía que pronto él usaría eso como nueva excusa para sus castigos. Ya no serían solo sogas y palabras. Lo sentía venir, lo veía en su mirada, en sus silencios más largos, en sus dedos más lentos. Y yo no iba a dejar que eso pasara. Mientras barría detrás del corral, encontré la vieja escalera de madera que usaban para subir al tejado. Llevaba meses allí, cubierta de tierra. La limpié con cuidado, la acomodé junto al muro trasero, el único que daba al camino que conducía al río. No era alto. Desde allí podía bajar al barranco, ocultarme entre los matorrales y seguir por el canal hasta la finca abandonada que todos evitaban porque decían que estaba embrujada. A mí no me importaban los fantasmas. Había vivido toda mi vida entre ellos. Prefería un espíritu sin rostro que los ojos de mi padre. Preparé un morral pequeño, unas tortillas secas, una manta, una muda de ropa. Todo cabía en una bolsa que escondí detrás del horno de barro. Nadie notó nada. Al caer la tarde, escuché los pasos de mi padre llegar por el camino. Mi madre salió a recibirlo. Como siempre, yo no dije nada. Me encerré en el cuarto con la excusa de tener dolor de cabeza. Él no protestó. Estaba cansado, sucio, de mal humor. Se acostó en la hamaca y pidió café. Esa noche, la última, en esa casa, cenamos en silencio. Yo no probé bocado. Fingí estar adormilada. Me levanté antes de que terminaran y volví al cuarto. Cerré la puerta. No la atranqué. Solo la empujé suavemente. Me senté en la cama y esperé. Esperé a que los sonidos de la casa se apagaran, a que su respiración se volviera pesada. Esperé a que mi madre terminara de lavar los trastos y se encerrara en la cocina, donde dormía desde hacía meses. Esperé a que el reloj de madera marcara la medianoche. Entonces me levanté, caminé descalza. El corazón me latía tan fuerte que pensé que lo escucharían. Pero nadie se movió, nadie abrió una puerta, nadie preguntó. Tomé mi bolsa, la cuerda que colgaba del clavo junto a la puerta, y salí por la parte trasera, por el hueco entre los ladrillos sueltos que había ido aflojando durante semanas. Subí la escalera con las piernas temblando, no por miedo, por el peso de los años que cargaba, por los gritos tragados, por las noches perdidas, por la niña que se quedaba atrás, porque sí, parte de mí se quedó allí, en ese tejado, en esa casa, en ese infierno. No miré atrás, no podía. Bajé del muro con cuidado, sentí cómo la tierra me recibía con su olor tibio, su abrazo sucio y generoso. Corrí como nunca había corrido en mi vida. Los pies me sangraban, la espalda me dolía, pero no paré. Corrí por mí, por la niña que no supe defender,
por la mujer que quería ser, por todas las veces que deseé morirme. Llegué a la finca al amanecer, estaba vacía como recordaba. Polvo, escombros, ventanas rotas, pero era mía, era libre. Me escondí entre los costales viejos, me cubrí con la manta y lloré. Por primera vez en años, lloré de verdad, no de miedo, no de dolor, no de impotencia. Lloré por todo lo perdido, por lo que nunca tuve, por lo que jamás volvería. Y entonces dormí profundamente. Sin sogas, sin gritos, sin pasos que se acercaran, viví en esa finca por semanas. Sobrevivía con lo que encontraba. Una mujer del pueblo me descubrió un día, pero no me delató. Me llevó pan y agua, no preguntó, solo me miró como si supiera, como si hubiera sido una de nosotras. Después me llevó a una casa de una prima suya en otro pueblo. Allí comencé de nuevo, con otro nombre, con otro silencio. Nunca volví a esa casa, nunca supe qué dijeron cuando notaron que me fui. Nunca supe si me buscaron, nunca pregunté, porque desde ese momento lo que importaba era una sola cosa, que había escapado, que había sobrevivido, que, aunque mi alma estuviera hecha pedazos, aún respiraba. Y eso, para mí, fue más que suficiente. Los años pasaron sin que me diera cuenta. Uno aprende a vivir con las costuras internas rotas, a sonreír en las fotos, aunque por dentro todo esté en ruinas. Cambié de pueblo, de nombre, de historia. Me inventé una versión de mí que los demás pudieran aceptar. Una mujer trabajadora, discreta, reservada. Me casé años después con un hombre que nunca me tocó con violencia, pero tampoco con verdadera ternura. Era más bien un arreglo de soledades, un pacto de silencio entre dos personas que necesitaban compañía sin demasiadas preguntas. Tuvimos hijos. Crié a los míos con manos temblorosas, con una mezcla de miedo y ternura que me desgastaba cada día. Les di lo que pude, lo que supe, lo que no supe, lo fui aprendiendo con ellos. Nunca conté la verdad, no hasta ahora, no porque quisiera mentir, sino porque simplemente no encontraba las palabras. ¿Cómo explicarle a un hijo que su madre fue una niña amarrada? ¿Cómo contarle a una hija que su abuela permitió que le hicieran daño? Guardé todo como quien guarda una carta que nunca se va a enviar. La metí en el fondo del alma y eché la llave. Pero lo que no se dice no desaparece. Crece, se acomoda en los rincones del cuerpo, en los gestos, en la manera de hablar, en la forma de reaccionar al llanto de un niño. Yo viví mi vida como pude, construyendo una rutina donde el pasado no entrara. Me hice buena en eso, en cocinar, en limpiar, en escuchar sin opinar. Me volví una mujer que servía café con una sonrisa, pero que dormía con los puños cerrados. No volví a ver a mi madre. Me enteré de su muerte muchos años después. Murió sola, en la misma casa, con la misma mirada baja. No sentí nada, ni rabia, ni tristeza, ni alivio, solo un vacío que ya conocía demasiado bien. Tampoco supe del destino de mi padre. No fui a su entierro. No supe si pidió perdón
si enfermó, si murió con los ojos abiertos o cerrados. Para mí, él había muerto mucho antes, el día que escapé, el día que por fin elegí vivir. Ahora, con 84 años, los días me pesan distinto. No tengo miedo a la muerte, pero sí a morir sin haber contado lo que viví. Por eso hablo, por eso escribo, no porque crea que mi victoria es única, sino porque sé que hay muchas como yo, muchas que callaron, que fingieron, que sobrevivieron a fuerza de no sentir, muchas que aún creen que lo que les pasó fue culpa suya. No lo fue. Nunca lo fue. Nos hicieron creer que éramos malas, que merecíamos el castigo, que el silencio era dignidad. Pero mentían. La dignidad está en la verdad, y esta es la mía. He conocido el amor, sí, tardíamente, no en un hombre, no en una pareja, sino en mis nietos, en sus manos pequeñas, en sus abrazos largos, en sus preguntas inocentes. Ellos me salvaron sin saberlo, me devolvieron la capacidad de mirar sin miedo, me enseñaron que no todo está perdido, que el dolor no tiene la última palabra. Mi nieta Valeria, con su voz dulce, con sus dibujos torcidos, me hizo ver que la infancia puede ser luminosa, que otra vida era posible, y aunque no fue la mía, me basta con saber que puede ser la de ella. Hoy no tengo odio, no tengo sed de justicia ni ansias de venganza. Solo tengo memoria, y con ella me basta, porque la memoria es lo único que me pertenece por completo. Con ella construyo este testimonio, con ella le doy nombre a lo que me vivieron, y con ella libero a esa niña que fui, que ya no necesita esconderse, que ya no está sola, que puede, por fin, descansar. Si tú, mujer que escuchas mi historia, llevas dentro una herida parecida, quiero decirte algo, no estás sola. Nunca estuviste, aunque nadie te creyó, aunque nadie te defendió, aunque el mundo te obligó a callar. Aquí estoy yo, una abuela con el cuerpo cansado y el alma cicatrizada, para decirte que sobrevivimos, que valemos, que no nos rompieron del todo, y mientras aún me quede voz, repetiré esta verdad una y otra vez. No fue tu culpa.